Bienvenidos buscadores de misterios y guardianes del tiempo, soy Alonso, y hoy te guiaré por un relato que aún resuena en los cantos de los poetas y en la memoria de la humanidad. ¿Te has detenido a pensar cómo un solo hombre, nacido entre dioses y mortales, pudo cambiar para siempre el curso de la guerra más legendaria de todos los tiempos? Si lo que buscas es calma, sabiduría y reflexión, este viaje es para ti. Hoy nos adentraremos en la vida de Aquiles, un héroe marcado por la profecía, educado por un centauro, oculto en su juventud y destinado a brillar como un relámpago en el campo de batalla. Recorreremos su nacimiento envuelto en mito, su amistad con Patroclo, su cólera contra Agamenón, su duelo con Héctor, la compasión hacia Príamo y finalmente su trágica muerte a manos de París y Apolo. Aquí encontrarás un relato sereno, claro y profundo, libre de adornos innecesarios, pero cargado de verdad mítica. Y si disfrutas de estas historias que combinan historia, mito y reflexión, te invito a darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún nuevo viaje al pasado. Si deseas comprender el valor, la furia, la gloria y la fragilidad que conviven en todo héroe, has llegado al lugar indicado. Capítulo 1. El nacimiento del héroe y el mito del talón. En la aurora de la mitología griega, antes de que los ejércitos de griegos y troyanos se enfrentaran en las playas de Ilión, ya estaba escrito el destino de un niño que habría de cambiar la historia. Aquiles, el más grande de los héroes, el origen de Aquiles. Aquiles fue hijo de Peleo, rey de los Mirmidones de Tesalia, y de la ninfa marina Tetis, una de las 50 Nereidas, hijas de Nereo, el anciano del mar. Su unión no fue casual. Los dioses temían el poder que podía nacer de ella. Una antigua profecía advertía que Tetis daría a luz a un hijo más poderoso que su propio padre. Para evitar que ese hijo naciera de Zeus o Poseidón, que deseaban a la diosa, los dioses decidieron que debía casarse con un mortal. Así, Tetis fue entregada a Peleo. La boda fue fastuosa, asistieron todos los dioses del Olimpo, y fue precisamente en aquel banquete donde apareció Eris, la diosa de la discordia, arrojando la famosa manzana de oro con la inscripción para la más bella. Aquella manzana provocaría la disputa entre Hera, Atenea y Afrodita, y a la larga, la guerra de Troya, es decir, el destino de Aquiles estuvo marcado desde su concepción. Su nacimiento y la boda de sus padres estaban enredados con las causas mismas de la guerra. El mito del talón. Tetis, aunque había aceptado casarse con un mortal, amaba intensamente a su hijo y deseaba hacerlo inmortal. Existen dos versiones principales de cómo intentó protegerlo. La versión del río Estigia, la más conocida. Tetis llevó a su hijo recién nacido a las aguas sagradas del Estigia, el río que atravesaba el inframundo, cuyas corrientes otorgaban invulnerabilidad. Lo sumergió entero sujetándolo por el talón derecho. Todo su cuerpo quedó protegido contra las armas de los hombres y los dioses, salvo aquel pequeño punto que nunca tocó el agua, su talón. Desde entonces, Aquiles fue prácticamente invulnerable. Pero con una fragilidad secreta, su talón se convirtió en el único lugar vulnerable, lo que más tarde daría origen a la expresión, el talón de Aquiles, la versión del fuego y la ambrosía más antigua y menos difundida. Otros relatos cuentan que Tetis untaba al niño con ambrosía, el alimento divino, y lo colocaba cada noche sobre el fuego, quemando poco a poco su parte mortal para purificarlo. Cuando Peleo sorprendió este extraño ritual, horrorizado, lo interrumpió. Así se explica que Aquiles no alcanzara la completa inmortalidad. Ambas tradiciones coinciden en lo mismo. Aquiles nació destinado a ser un ser casi divino, el más grande de los guerreros, pero marcado por una debilidad oculta que sellaría su destino. El nombre y la profecía. El niño fue llamado Aquiles, nombre que algunos antiguos interpretaban como el que no tiene labios, Akeilos,
símbolo de alguien destinado al silencio de la muerte prematura. Desde su nacimiento, se sabía que viviría una vida breve pero gloriosa. Sería el más grande de los héroes, pero moriría joven, en la flor de la edad. Este destino fue aceptado por Tetis con tristeza, pero también con la resignación de quien sabe que ningún mortal ni semidios puede escapar al hilo tejido por las Moiras, las diosas del destino. En este capítulo vemos cómo Aquiles nace entre el amor y la tragedia, protegido por su madre, pero marcado por una fragilidad que nadie imaginaba. Su vida, desde el inicio, se convirtió en un equilibrio entre la grandeza y la fatalidad. Capítulo 2. La infancia y la educación con el centauro Quirón. Tras el nacimiento del niño destinado a la gloria, su madre Tetis no cesó en su empeño por protegerlo del destino trágico que le aguardaba. Pero había algo que ni el amor de una diosa podía cambiar. Aquiles debía crecer, aprender y formarse para ocupar el lugar que los dioses habían escrito para él en la historia. En la antigua Tesalia habitaba un ser muy diferente a los demás centauros, criaturas conocidas por su violencia y brutalidad. Su nombre era Quirón, hijo del titán Crono y de la ninfa Filira. A diferencia de sus congéneres, Quirón era sabio, justo y compasivo. Era maestro de héroes y sabios. Por sus manos habían pasado Jasón, Asclepio, Heracles y muchos otros. Representaba la unión entre la fuerza de la naturaleza y la sabiduría de la civilización. Cuando Aquiles aún era un niño, Peleo confió su educación a Quirón. Bajo su tutela, el joven héroe creció lejos de los lujos del palacio, en las montañas y valles de Tesalia. Rodeado de naturaleza, silencio y rigor, Quirón enseñó a Aquiles a correr libre entre los bosques, a reconocer las huellas de los animales, a trepar montañas y a resistir la fatiga. Su infancia no fue la de un príncipe, sino la de un cazador. Aprendió a lanzar la lanza con precisión mortal, a tensar el arco hasta su límite, a montar caballos salvajes y a domar su fuerza con disciplina. Pero Quirón no solo lo instruyó en el arte de la guerra, también le enseñó música, poesía y filosofía, pues el héroe debía ser completo. Aquiles aprendió a tocar la lira, y con ella suavizaba su espíritu después de las batallas y entrenamientos, encontrando en la música un refugio para su alma impetuosa. Uno de los dones más importantes que Quirón transmitió a Aquiles fue el conocimiento de la medicina y las hierbas. Aquiles aprendió a preparar ungüentos, a detener hemorragias y a sanar heridas con plantas. Este conocimiento no era un simple adorno. Más tarde en la guerra de Troya, Aquiles mismo curaría a sus compañeros, y esa habilidad salvaría muchas vidas. Así, el héroe no solo era destructor, sino también protector, capaz de aliviar el dolor con las mismas manos que blandían la espada. Desde niño, Aquiles mostró un carácter indomable, rápido para la ira, pero también leal a los suyos, valiente hasta la temeridad, pero con una sensibilidad que lo hacía llorar en soledad. Al recordar las palabras de su madre, Quirón trató de templar ese espíritu, enseñándole el valor de la mesura y la sabiduría. Sin embargo, el destino de Aquiles era distinto. La llama de su vida estaba destinada a arder con una intensidad breve y poderosa. Quirón lo preparaba no solo como guerrero, sino como hombre consciente de su destino. El centauro sabía que Aquiles debía escoger entre dos caminos: una vida larga y tranquila, en el anonimato, sin gloria; una vida breve pero eterna en la memoria de los hombres, inmortal en la historia. Cada lección, cada entrenamiento, cada palabra que Quirón transmitía llevaba escondido ese dilema. Y Aquiles, aunque aún era un niño, empezaba a comprender que su existencia estaba marcada por la grandeza y el sacrificio. En este capítulo vemos a Aquiles forjado en la naturaleza, no solo como guerrero imbatible, sino como hombre de letras, medicina y música. Su educación bajo el centauro Quirón lo convirtió en el héroe más completo de la mitología griega, fuerte como un dios, sabio como un filósofo y humano en su sensibilidad.
Capítulo 3. La profecía de su destino y el ocultamiento en Esciros. La vida de Aquiles estuvo marcada desde antes de nacer por los designios de los dioses y por las profecías de los oráculos. Si bien su madre Tetis había hecho todo lo posible por protegerlo, la sombra del destino era imposible de evitar. Los adivinos revelaron a Tetis que su hijo estaba condenado a elegir entre dos destinos irreconciliables: una vida larga y tranquila, vivida en la sombra, lejos de la gloria, sin que su nombre pasara a la posteridad; una vida corta pero gloriosa, llena de hazañas que lo harían inmortal en la memoria de los hombres, aunque lo condujeran a una muerte prematura. Tetis, como madre, no dudó en su decisión. Quería salvar la vida de su hijo, aunque fuera a costa de la gloria. Sabía que la guerra de Troya se avecinaba y que Aquiles estaba destinado a desempeñar un papel crucial en ella. Por eso, trató de ocultarlo del destino, confiando en que, si no iba a la guerra, viviría largo tiempo. Para protegerlo, Tetis llevó a Aquiles a la isla de Esciros, gobernada por el rey Licomedes. Allí lo escondió en el palacio real, disfrazándolo de muchacha entre las hijas del monarca. El joven Aquiles, de belleza extraordinaria y aún en su juventud, pasó a mezclarse entre las doncellas como una más, adoptando ropas femeninas y un nombre falso. Este episodio muestra la paradoja de su destino. El guerrero más poderoso de todos los tiempos pasó una parte de su adolescencia oculto, bajo velos y vestidos, alejado de la guerra, como si los dioses se burlaran de la inevitabilidad de su futuro. Sin embargo, ningún mortal puede escapar de lo que las moiras han tejido. Cuando los griegos comenzaron a reunir a los más grandes héroes para zarpar hacia Troya, un oráculo reveló que sin Aquiles la guerra no podría ganarse. Así fue como Ulises, rey de Ítaca y maestro del ingenio, fue enviado a buscarlo. Ulises llegó a Esciros disfrazado de mercader y llevó consigo cofres con regalos para las hijas de Licomedes, velos, joyas, perfumes, y entre ellos, ocultas, colocó armas de guerra, una lanza, un escudo, una espada. Cuando las doncellas se acercaron curiosas a contemplar los adornos, Aquiles, incapaz de ocultar su verdadera naturaleza, fue atraído irresistiblemente hacia las armas, tomó la lanza y el escudo con gesto firme, revelando así al héroe oculto bajo el disfraz. Otra versión narra que Ulises hizo sonar una trompeta de guerra, y mientras todas las muchachas huyeron asustadas, Aquiles fue el único que se lanzó hacia las armas para defenderse, descubriendo su identidad sin querer. De esta forma, Aquiles fue revelado y ya no pudo escapar a su destino. Su madre lloró, pues comprendió que el camino hacia la gloria y hacia la muerte prematura estaba ya sellado. Antes de partir, sin embargo, Aquiles dejó un rastro de su paso por Esciros. Allí tuvo un hijo con Deidamía, hija del rey Licomedes. Ese hijo sería Neoptólemo, quien más tarde también iría a Troya para continuar el legado de su padre. El episodio de Esciros nos muestra la lucha entre el amor humano y el poder del destino. Tetis quiso ocultar a su hijo para salvarlo, pero los dioses y los oráculos recordaron que nadie puede escapar a lo que está escrito. El héroe que debía ser el más grande ya estaba destinado a ir a Troya, donde alcanzaría la gloria eterna al precio de su vida. Con este capítulo, la historia de Aquiles se acerca cada vez más al conflicto que lo inmortalizará. La guerra de Troya, su infancia y juventud, terminan aquí y comienza el camino hacia la batalla, la gloria y la tragedia. Capítulo 4. La partida a Troya y su papel en los primeros combates. La infancia y juventud de Aquiles habían quedado atrás. Tras ser descubierto en Esciros, su destino ya no admitía desvíos. La guerra de Troya lo esperaba. Los dioses, los hombres y la propia historia reclamaban la presencia del héroe que habría de inclinar la balanza en el mayor conflicto de la edad heroica. Los griegos aqueos habían reunido una inmensa expedición para recuperar a Helena, raptada por París y llevada a Troya.
Desde Micenas hasta Ítaca, desde Esparta hasta Salamina, cada rey aportó naves y hombres, pero los oráculos insistían en lo mismo: sin Aquiles, la guerra no podría ganarse. Así, Peleo entregó a su hijo al mando de sus guerreros, los temibles mirmidones, y lo envió al mar con un ejército propio y un destino escrito en las olas. Aquiles, aún joven, ardía en impaciencia. Su espíritu indomable lo empujaba a la batalla, no solo por la gloria, sino por el deseo de medir su fuerza contra los héroes más grandes de su tiempo. Aquiles zarpó en sus naves veloces, acompañado de su inseparable amigo y compañero de armas, Patroclo. Al llegar a Áulide, puerto donde se reunía la flota aquea, contempló una fuerza gigantesca, más de 1000 naves, miles de guerreros, todos dispuestos a lanzarse contra Troya. El aire estaba impregnado de expectativa y ambición, pero también de presagios oscuros. Los dioses ya comenzaban a mostrar su influencia, dividiendo a los hombres y preparando el escenario del conflicto. Antes incluso de llegar a las murallas de Troya, Aquiles destacó en las primeras incursiones. Según los relatos, durante las escalas en varias ciudades costeras, Aquiles encabezó ataques fulgurantes, conquistando fortalezas y saqueando riquezas con la rapidez de un rayo. En esas campañas tempranas, su fama comenzó a crecer. Se decía que ningún enemigo podía resistir su lanza y que su velocidad en el campo de batalla era tal que parecía un dios descendido a la tierra. Entre las ciudades que cayeron bajo su furia estaba Lirneso, donde Aquiles tomó prisionera a Briseida, joven de gran belleza que más tarde jugaría un papel crucial en su destino, aunque en ese momento solo era un botín de guerra. Con el tiempo, Briseida se convirtió en su compañera más cercana, despertando en Aquiles un afecto profundo que humanizaba al guerrero invulnerable. Finalmente, la flota griega desembarcó en las playas de Ilión. Allí levantaron su campamento, fortificaron el perímetro y se prepararon para una guerra larga. Los troyanos, protegidos por sus murallas colosales y liderados por héroes como Héctor, se mostraban confiados. Sin embargo, pronto oirían hablar del joven de Tesalia, de su armadura brillante y de su furia incontenible. Desde los primeros enfrentamientos, Aquiles se convirtió en el terror de los troyanos. Su velocidad lo hacía imparable. Los griegos lo llamaban el de los pies ligeros porque en la batalla parecía volar sobre el suelo, con la lanza en mano y los mirmidones siguiéndolo. Irrumpía en las filas enemigas con tal violencia que el propio Héctor evitaba enfrentarlo en esos primeros días. Cada combate aumentaba su fama. Los griegos lo miraban como su arma más poderosa y los troyanos lo veían como una fuerza casi divina. Era joven, ardiente, invulnerable y todavía desconocía el precio que tendría que pagar por esa gloria. Este capítulo marca la entrada de Aquiles en la historia universal. Ya no es el niño educado por Quirón ni el joven oculto en Esciros. Ahora es el guerrero que pone un pie en las arenas de Troya, acompañado de la sombra de su destino. Los primeros combates revelaron lo que los oráculos ya sabían. Aquiles era imbatible, pero cada victoria lo acercaba un paso más a la tragedia. Capítulo 5. La cólera de Aquiles y su retiro del combate. La guerra de Troya había avanzado entre asedios, escaramuzas y saqueos. Los griegos aqueos habían logrado mantener su campamento en las playas, pero la lucha parecía eterna. Fue entonces cuando una disputa no en el campo de batalla, sino en el corazón mismo del ejército griego, encendió la furia de Aquiles y cambió el rumbo de la guerra. El conflicto comenzó cuando Agamenón, comandante supremo de los aqueos y rey de Micenas, tomó como botín a Criseida, hija de Crises, sacerdote de Apolo. El anciano rogó que le devolvieran a su hija, pero Agamenón, en su soberbia, se negó y lo humilló. El dios Apolo, encolerizado,
Lanzó una plaga mortal sobre el campamento griego, hombres y animales caían enfermos. Las piras ardían día y noche consumiendo cuerpos. Los reyes aqueos, desesperados, presionaron a Agamenón para devolver a Criseida. Aunque aceptó, lo hizo lleno de rencor y humillación, y en su rabia buscó compensar su pérdida con una decisión que desataría la tragedia. Agamenón decidió tomar a la cautiva de otro de los caudillos para demostrar su autoridad, y eligió a Briseida, la joven que Aquiles había ganado en batalla y que se había convertido en su compañera más querida. Aquiles, herido en lo más profundo de su orgullo y su corazón, se sintió deshonrado ante todo el ejército. La afrenta no era solo una pérdida personal, sino una humillación pública. Agamenón había arrebatado su premio de honor Geras, lo que equivalía a negar su valor como guerrero. La ira se encendió en Aquiles como un fuego incontenible. A punto estuvo de desenvainar su espada y matar a Agamenón en la misma asamblea. Solo la intervención de la diosa Atenea, que descendió para detener su mano, impidió la tragedia. Ella le susurró al oído que su destino era más grande que un arranque de furia, y que debía contenerse. Aquiles, dominado por la cólera, tomó una decisión que estremeció a todos. Juró no volver a luchar bajo las órdenes de Agamenón, ni en defensa de los griegos. Se retiró a su tienda con los mirmidones, apartando a sus hombres de la guerra. Desde ese momento se negó a combatir, aunque los troyanos avanzaran y los aqueos sufrieran derrota tras derrota. Pero su ira fue más allá. Elevó una súplica a su madre. La diosa Tetis le pidió que rogara a Zeus, padre de los dioses, que concediera la victoria temporal a los troyanos, para que los aqueos comprendieran cuánto dependían de él. Así, la cólera de un solo hombre puso en jaque a todo el ejército griego. Mientras las batallas rugían en las llanuras de Troya, Aquiles permanecía en la orilla del mar, sentado en la arena, mirando las olas con el corazón lleno de rencor. Cantaba al son de su lira, evocando antiguas gestas, pero se mantenía alejado del fragor. Sus compañeros acudían a él en vano, suplicando su ayuda, y él respondía con frialdad, recordando la humillación sufrida. Los aqueos, privados de su mejor guerrero, comenzaron a caer uno tras otro bajo la furia de Héctor y los troyanos. El campamento estuvo a punto de arder. Las murallas griegas fueron asaltadas, pero Aquiles, fiel a su juramento, se mantuvo inactivo, alimentando su cólera en silencio. Este episodio, narrado en el canto primé de la Ilíada, es el núcleo de toda la epopeya homérica. La cólera de Aquiles, monin Aquilios, no es solo un arrebato personal, es la fuerza que desata la cadena de acontecimientos que marcarán la guerra. Su furia, su orgullo herido y su decisión de retirarse muestran al héroe no solo como un guerrero invencible, sino como un hombre dominado por pasiones humanas, capaz de poner en riesgo a todo su pueblo por defender su honor. En este momento, Aquiles se revela no como un simple héroe, sino como un hombre trágico, poderoso e invulnerable en el cuerpo, pero esclavo de su orgullo y de sus emociones. Su cólera, nacida de la afrenta de Agamenón, marcará el destino de miles de hombres y conducirá al clímax de la guerra, porque mientras Aquiles no empuñe su lanza, los griegos no podrán doblegar a Troya. Capítulo 6. La amistad con Patroclo y la tragedia de su muerte. Tras la retirada de Aquiles del combate, el ejército griego quedó sumido en el caos. Los troyanos, liderados por Héctor, empujaban a los aqueos hasta las murallas de su propio campamento. El fuego amenazaba las naves y la derrota parecía inminente. En ese momento crítico, una figura se levantó con valentía: Patroclo, el amigo inseparable de Aquiles. Patroclo y Aquiles compartían un vínculo único. Habían crecido juntos bajo la tutela de Quirón, y la hermandad forjada en la infancia se transformó en una amistad indestructible. Patroclo era para Aquiles mucho más que un compañero de armas.
era su confidente, su hermano del alma, aquel que podía calmar su furia y comprender sus silencios. Los poetas griegos describen esta relación con una intensidad especial. No importa si los modernos la interpretan como amistad profunda o amor íntimo, lo esencial es que Patroclo era el corazón humano de Aquiles, el único capaz de equilibrar su cólera. Ante la desesperación de los griegos, Patroclo entró en la tienda de Aquiles y lo encontró inmóvil, consumido por el rencor contra Agamenón. Con lágrimas en los ojos, lo suplicó: «Si no quieres luchar por orgullo, déjame a mí tu armadura, para que los aqueos crean que has vuelto al combate y recobren su valor». Aquiles, aunque firme en su juramento de no luchar, no pudo negarle nada a su amigo. Le entregó su propia armadura, aquella que todos reconocían en el campo de batalla, pero le advirtió: «Defiende las naves, salva a los aqueos, pero no te aventures demasiado lejos, no busques enfrentarte a Héctor, pues ese destino está reservado para mí». Vestido con la armadura de Aquiles, Patroclo brillaba como si fuera el mismo héroe. Al verlo, los griegos recuperaron la esperanza y los troyanos retrocedieron con temor, creyendo que el invencible Aquiles había regresado. Patroclo luchó con furia imparable, mató a muchos enemigos y logró alejar a los troyanos de las naves. La batalla cambió de signo, pero la sangre y la gloria encendieron en él un ardor peligroso. Olvidando las advertencias de Aquiles, se lanzó a la persecución. Los dioses, siempre presentes en la guerra, decidieron intervenir. Apolo, protector de Troya, golpeó a Patroclo por la espalda, aturdiéndolo y haciéndolo soltar sus armas. Fue entonces cuando Héctor, príncipe de los troyanos, aprovechó el momento, lo enfrentó en combate directo y sin reconocer de inmediato que no era Aquiles, lo atravesó con su lanza. Patroclo cayó mortalmente herido, y antes de expirar sus últimas palabras resonaron como una profecía: «Tú me matas, Héctor, pero pronto caerás bajo la mano de Aquiles». Cuando la noticia llegó al campamento aqueo, Aquiles se derrumbó. El hombre que había permanecido impasible frente a la súplica de sus compañeros y que había resistido la humillación de Agamenón, ahora se abatía como un niño. Se revolcó en la arena, cubrió su rostro de ceniza y rompió en un llanto inconsolable. La muerte de Patroclo había atravesado su corazón más allá de toda armadura, revelando la vulnerabilidad que ni el Estigia había podido proteger. Su cólera contra Agamenón se desvaneció. Ahora solo existía un objetivo: la venganza contra Héctor. La muerte de Patroclo fue la chispa que devolvió a Aquiles al campo de batalla. Los dioses habían movido sus hilos, y el héroe invencible ya no podía permanecer en la orilla del mar. Patroclo había muerto por él, en su lugar, con su armadura, y Aquiles comprendió que su destino ya no podía esperar. Este episodio es uno de los más conmovedores de toda la Ilíada. La muerte de Patroclo revela el costado humano de Aquiles, su dolor, su amor y su vulnerabilidad emocional. La tragedia convierte al héroe en un hombre impulsado por la furia más profunda, pero también por el amor más puro hacia su amigo caído. La cólera, que antes había apartado a Aquiles de la guerra, ahora lo impulsa con una fuerza aún más devastadora. Capítulo 7. El regreso de Aquiles al campo de batalla. La muerte de Patroclo marcó un antes y un después en la vida de Aquiles. Lo que no habían logrado ni las súplicas de sus compañeros, ni la humillación de Agamenón, ni la vergüenza de ver al ejército al borde de la derrota, lo logró la pérdida de su amigo más querido. La cólera de Aquiles se transformó, ya no era rabia contra Agamenón, sino un dolor insoportable que solo podía ser aliviado con venganza. Aquiles lloró desconsolado. Su madre, la diosa Tetis, acudió a consolarlo desde las profundidades del mar. Lo halló destrozado, revolcándose en la arena, golpeándose el pecho y maldiciendo su propia vida. Él le confesó:
Madre, he perdido lo que más amaba. Patroclo yace muerto, y fue yo quien lo empujó a la muerte con mi obstinación. Nada me queda ya sino la venganza. No descansaré hasta ver a Héctor caído. Tetis sabía lo que significaba aquella decisión. Al volver al combate, Aquiles se encaminaba hacia su propio destino mortal. Aún así, como madre, no pudo negarle ayuda. La armadura de Aquiles había sido tomada por Héctor tras matar a Patroclo para que su hijo pudiera regresar al campo de batalla. Tetis ascendió al Olimpo y rogó al dios herrero Hefesto que forjara una nueva. Hefesto, movido por compasión, creó una obra maestra sin igual, un escudo colosal donde estaban representados el cielo y la tierra, el mar y las estrellas, ciudades en guerra y en paz, bodas y cosechas, un retrato del universo mismo, una coraza reluciente como el sol, un yelmo resplandeciente y grebas impenetrables. Cuando Aquiles se ciñó aquella armadura, su figura brillaba como la de un dios. Los griegos, al verlo, sintieron renacer la esperanza. Antes de volver al combate, Aquiles convocó una asamblea. Allí se reconcilió con Agamenón, dejando atrás la disputa que había provocado su cólera inicial. El rey reconoció su error, devolvió a Briseida y juró compensar al héroe con ricos presentes. Pero Aquiles apenas escuchó, ya nada podía reparar la pérdida de Patroclo. Su único interés era lanzarse al combate. Aquiles llamó a los mirmidones y encabezó un ritual solemne en honor a Patroclo, prometiendo vengarlo, montado en su carro de guerra, guiado por los corceles inmortales Janto y Balio. Salió al campo de batalla, su sola presencia hizo temblar a los troyanos. Su grito de guerra, amplificado por la diosa Atenea, resonó como un trueno que heló la sangre del enemigo. El regreso de Aquiles fue un huracán, cargó contra los troyanos con furia incontenible, matando sin descanso, derribando a héroes uno tras otro. La matanza fue tan descomunal que los cadáveres llegaron a obstruir el cauce del río Escamandro, que enfurecido, se levantó contra Aquiles en forma de torrente para detenerlo, pero ni siquiera el río pudo frenar al héroe. Con ayuda de los dioses, se abrió paso entre las aguas y continuó su venganza. Los troyanos, que antes habían perseguido a los griegos hasta sus murallas, ahora huían aterrados. Nadie se atrevía a enfrentarlo. Solo un hombre permanecía, sabiendo que el destino lo empujaba hacia el enfrentamiento. Héctor, príncipe de Troya. El regreso de Aquiles había cambiado el curso de la guerra. No solo era un guerrero, era una fuerza de la naturaleza, un instrumento del destino, arrasando todo a su paso. Este capítulo representa el renacimiento del héroe, pero no como un regreso glorioso, sino como un regreso trágico. Aquiles ya no lucha por honor ni por riquezas, lucha movido por el dolor y la venganza. Su furia lo convierte en invencible, pero también en un ser implacable, casi inhumano. El héroe que se había negado a combatir por orgullo, ahora regresa con una sola meta: enfrentar a Héctor y vengar la muerte de Patroclo. Capítulo 8. El duelo con Héctor y la victoria sangrienta. Tras su regreso al campo de batalla, Aquiles había sembrado el terror entre los troyanos. Su furia era incontenible y los dioses mismos temían el alcance de su cólera. Pero la guerra, como un río inevitable, conducía a un punto único: el duelo entre Aquiles y Héctor, el campeón de los troyanos. Los troyanos, acorralados, huyeron hacia las puertas de su ciudad. Aquiles los persiguió con violencia implacable, y el ejército enemigo apenas logró refugiarse tras las murallas. Héctor, príncipe de Troya e hijo del anciano rey Príamo, se quedó en el exterior, armado y dispuesto. Sabía que no podía huir. Sobre sus hombros descansaba el destino de su pueblo. Desde lo alto de la muralla, sus padres lo llamaban con desesperación. Hécuba lloraba, rogándole que no enfrentara a Aquiles, y Príamo extendía sus brazos implorando. Pero Héctor, noble y valiente, no podía esconderse tras los muros.
mientras su pueblo sufría. Cuando Aquiles se acercó, reluciente con su nueva armadura, Héctor vaciló, el miedo lo invadió, y en un impulso humano, huyó. Aquiles lo persiguió alrededor de las murallas, y ambos héroes dieron 3 vueltas completas a la ciudad, mientras los dioses observaban desde el Olimpo, conteniendo la respiración ante el destino que se tejía. Finalmente, la diosa Atenea, aliada de los griegos, engañó a Héctor, haciéndose pasar por su hermano Deífobo, animándolo a detenerse y luchar. Creyendo tener ayuda, Héctor se volvió para enfrentar a su enemigo. Frente a frente, los 2 campeones se miraron. Héctor, con valor sereno, propuso un pacto. Si yo caigo, entrégame a mis padres, para que me den sepultura. Haz lo mismo, si el destino me concede vencerte. Pero Aquiles, consumido por la ira, rechazó con dureza. No hay pactos entre leones y hombres, ni entre lobos y corderos. No habrá tregua entre tú y yo. Solo uno saldrá vivo de aquí. El combate comenzó. Héctor lanzó su lanza, pero Atenea la desvió. Cuando pidió otra a su supuesto hermano, descubrió horrorizado que había sido engañado. Estaba solo. Aquiles entonces lo atacó con velocidad sobrehumana. Su lanza atravesó el cuello de Héctor, evitando la cabeza y el pecho para no darle una muerte rápida, y lo derribó en la arena. Mortalmente herido, Héctor habló a su enemigo con dignidad. Te ruego, Aquiles, devuelve mi cuerpo a mis padres, para que me den sepultura. El oro y los tesoros de Troya pagarán tu recompensa. Pero Aquiles, cegado por la venganza, respondió con crueldad: no me hables de oro ni de tesoros, ni aunque tus padres me ofrecieran todo el oro del mundo devolvería tu cuerpo. Los perros y las aves te devorarán, y no tendrás tumba. Con esas palabras, Héctor exhaló su último aliento, recordando que ya lo había profetizado Patroclo. Caería bajo la mano de Aquiles, no satisfecho con la muerte de su enemigo. Aquiles quiso infligirle una humillación eterna. Ató el cadáver de Héctor por los tobillos a su carro de guerra y lo arrastró alrededor de las murallas de Troya. Ante la mirada desesperada de Príamo, Hécuba y toda la ciudad, la arena se teñía con la sangre del príncipe, y el polvo cubría su rostro. Los troyanos lloraban desde lo alto de las murallas, contemplando impotentes la caída de su mayor defensor. La muerte de Héctor significó el punto más alto de la cólera de Aquiles. Era la victoria más gloriosa, pero también la más sombría. El héroe había vengado a Patroclo, pero a costa de su humanidad. El hombre que había sido educado en la música, la medicina y la sabiduría por Quirón, ahora se mostraba como un instrumento de destrucción y furia, incapaz de compasión. El duelo entre Aquiles y Héctor es el corazón de la Ilíada. No solo es un enfrentamiento entre 2 héroes, sino el choque de 2 destinos. Héctor, el defensor de su patria y su familia, que lucha sabiendo que morirá. Aquiles, el vengador implacable, que sacrifica su humanidad en nombre de la gloria y la amistad perdida. La victoria fue sangrienta y terrible, y aunque Aquiles ganó la batalla, dejó tras de sí una sombra de crueldad que marcaría el desenlace de su propia vida. Capítulo 9. La compasión hacia Príamo y la humanidad del héroe. La muerte de Héctor había sido brutal. Su cuerpo, arrastrado alrededor de Troya, yacía sin sepultura, ultrajado por la furia de Aquiles. Durante días, el héroe continuó repitiendo aquel acto de deshonra, descargando en el cadáver su dolor por la pérdida de Patroclo. Pero los dioses, movidos por compasión, decidieron que ya era suficiente. No podían permitir que el más noble de los troyanos fuese negado a la tumba. En el palacio de Troya, Príamo, rey anciano y padre de Héctor, vivía consumido por la pena. Había perdido a su mejor hijo, defensor de la ciudad y esperanza de su pueblo. Su corazón estaba roto, pero reunió el valor para hacer lo impensable.
enfrentarse al asesino de su hijo, entrar en el campamento enemigo y rogarle que devolviera el cuerpo de Héctor, guiado por el dios Hermes. Príamo atravesó de noche las líneas aqueas. Un anciano desarmado, protegido solo por su dolor y por el favor divino, llegó hasta la tienda de Aquiles. Aquiles, aún despierto, quedó sorprendido al ver al rey troyano postrado ante él. Príamo, con voz quebrada, pronunció palabras que penetraron más hondo que cualquier lanza. «Acuérdate de tu padre Aquiles, y compadécete de mí. Yo he sufrido lo que ningún hombre en la tierra debería sufrir. He besado la mano del que mató a mi hijo». Las palabras del anciano derrumbaron las murallas del corazón de Aquiles. Por primera vez desde la muerte de Patroclo, su furia se quebró y dio paso al llanto. Aquiles tomó las manos de Príamo, y ambos lloraron juntos, Príamo por Héctor, su hijo amado arrancado de la vida, Aquiles por Patroclo, su hermano del alma perdido para siempre. En ese instante, enemigos irreconciliables compartieron la misma humanidad, el dolor por la pérdida, el amor por los seres queridos y la certeza de que ni la gloria ni la guerra podían devolverlos. Conmovido, Aquiles accedió a devolver el cuerpo de Héctor, ordenó lavarlo, ungirlo con aceites y cubrirlo con un sudario digno. La crueldad se transformó en piedad. El mismo héroe que había arrastrado el cadáver días enteros, ahora lo entregaba intacto a su padre. Además, concedió a los troyanos una tregua de 12 días para celebrar las honras fúnebres. De esta forma, la violencia dio paso al respeto, y la guerra, aunque no concluía, se detuvo para rendir homenaje al príncipe caído. Este momento, narrado en el último canto de la Ilíada, es uno de los más conmovedores de toda la epopeya. Aquiles, hasta entonces símbolo de furia y destrucción, se revela como un hombre capaz de compasión. El héroe comprendió que, más allá de la gloria y la venganza, todos los hombres comparten el mismo destino: la muerte y el dolor de perder a quienes aman. El encuentro entre Príamo y Aquiles marca el clímax emocional de la Ilíada. No hay batallas ni ejércitos, sino dos hombres llorando juntos por sus muertos. En ese instante, Aquiles deja de ser solo el guerrero invencible para mostrarse como humano, vulnerable al amor, al dolor y a la compasión. La grandeza del héroe no radica solo en su fuerza, sino también en la capacidad de reconciliarse con su propia humanidad. Capítulo 10. El destino final de Aquiles, su muerte a manos de París y Apolo. La Ilíada concluye con los funerales de Héctor, pero la historia de Aquiles no termina allí. Los poetas posteriores nos narran cómo se cumplió la profecía que lo perseguía desde el nacimiento. Una vida corta, gloriosa e inmortal en la memoria, pero marcada por una muerte prematura. Con Héctor muerto, los troyanos quedaron debilitados, pero la guerra aún no acabó. En los meses siguientes, los griegos siguieron combatiendo, y Aquiles continuó demostrando su supremacía. Ningún guerrero podía enfrentarlo cara a cara. Se decía que combatía como un dios, que corría como el viento, y que cada vez que levantaba su lanza, un troyano caía. Sin embargo, la gloria de Aquiles era tan grande que despertaba la envidia y el temor de los propios dioses. Apolo, protector de Troya, jamás había perdonado la brutalidad con la que Aquiles había tratado el cuerpo de Héctor. El héroe, invulnerable en casi todo su cuerpo, aún llevaba consigo la marca de su único punto débil. El talón, en los muros de Troya, quedaba un príncipe que, a diferencia de Héctor, no brillaba por su valor en combate. París, el mismo que había provocado la guerra al raptar a Helena. Aunque muchos lo despreciaban por su carácter débil, París poseía un arco, regalo de Apolo, y la habilidad para dispararlo con precisión mortal. Guiado por el propio Apolo, París esperó el momento en que Aquiles, enardecido en el combate, se encontraba desprevenido. Mientras el héroe perseguía a los troyanos, la flecha fue lanzada con fuerza divina.
El proyectil voló sobre el campo de batalla y, dirigido por la mano invisible de Apolo, impactó en el único lugar vulnerable: el talón de Aquiles. La lanza, las espadas, los carros, nada habían podido herirlo en todos esos años de guerra. Pero aquella flecha halló la grieta de su invulnerabilidad, cumpliendo así la profecía pronunciada desde su nacimiento. Aquiles cayó al suelo, el invencible, el de los pies ligeros, el terror de Troya. Yacía herido de muerte por una sola flecha. Sus compañeros acudieron desesperados, pero el destino ya estaba sellado. Los aqueos lo llevaron al campamento, y allí expiró entre los lamentos de sus hombres y los sollozos de los mirmidones. Su muerte llenó de tristeza al ejército entero, pues sabían que con Aquiles desaparecía el guerrero más grande que jamás se había levantado en Grecia. Según algunas tradiciones, su cuerpo fue enterrado en la costa de Troya, junto a la tumba de Patroclo, para que ambos amigos descansaran juntos en la eternidad. Otras versiones dicen que su alma fue llevada a la isla de los bienaventurados, donde los héroes inmortales gozan de un descanso eterno en los prados del más allá. Con su muerte, Aquiles cumplió lo que siempre había estado escrito. No tuvo una vida larga y pacífica, pero alcanzó la gloria inmortal, pues su nombre quedó grabado en los cantos de los poetas y en la memoria de la humanidad. Su hijo Neoptólemo, nacido de su unión con Deidamía en Esciros, continuaría la guerra y desempeñaría un papel crucial en la caída final de Troya. Así, incluso en la muerte, Aquiles seguía influyendo en el destino del mundo. La muerte de Aquiles es el desenlace perfecto de una vida trágica y gloriosa. El héroe que ningún hombre podía vencer cayó por una flecha guiada por un dios, recordándonos que nadie, por poderoso que sea, puede escapar al destino tejido por las moiras. Aquiles representa la paradoja eterna del héroe, breve como un relámpago, pero eterno como el sol. Prefirió una vida corta y gloriosa, antes que una existencia larga y oscura, y lo logró. Su nombre, más de 3000 años después, sigue vivo en los labios de quienes recuerdan su historia. En las arenas de Troya recuerdan su historia. En las arenas de Troya cayó un hombre, pero nació un mito. El eco de sus pasos aún resuena en la historia, y su figura sigue brillando como el sol en la memoria de la humanidad, porque Aquiles no fue solo un héroe, fue la encarnación de la gloria, la furia y la fragilidad que habita en todo ser humano. Entre las brumas del mito y las páginas de Homero, surge la figura de Aquiles, el guerrero más veloz, el más temido, el más humano entre los semidioses, pero detrás de su gloria se esconden secretos que pocos conocen: el nacimiento de un héroe inmortal, Casi. Su madre, la diosa Tetis, intentó hacerlo invulnerable sumergiéndolo en las aguas oscuras del Estigia, pero al sostenerlo por el talón, dejó en él una herida invisible, un punto débil que sellaría su destino. Un joven oculto entre mujeres para evitar la guerra de Troya. Tetis lo escondió disfrazado de doncella en la corte del rey Licomedes. Nadie lo habría descubierto. Hasta que Ulises, con astucia, colocó armas entre joyas. Aquiles no dudó, tomó la espada. Así, el destino lo llamó. Dos caminos, un destino. El oráculo le ofreció una elección: vivir largo tiempo, pero en el anonimato, o morir joven. En Troya, bajo un resplandor de gloria eterna, Aquiles eligió la inmortalidad de la memoria, Ruatra. La ira que cambió la historia. La Ilíada no cuenta toda la guerra, sino la furia de Aquiles contra Agamenón, una ira que apagó la vida de su amado Patroclo y encendió su venganza contra Héctor, príncipe de Troya. El amor, la duda y la herida final: Patroclo, amigo o amante. Los antiguos nunca se pusieron de acuerdo. Lo cierto es que su pérdida rompió el corazón del héroe y lo lanzó a su final, pues cuando París disparó su flecha, fue Apolo, dios del sol, quien guió el proyectil al único lugar vulnerable, el talón. Así murió Aquiles, pero no su nombre, pues eligió la senda corta, y aún hoy,
más de 3000 años después, seguimos recordando su talón, su furia, su gloria y su humanidad.